Nadie quería a la niña gigante rechazada en la subasta hasta que el rico ranchero solitario la compró. La llamaron invendible, demasiado alta, demasiado fuerte, demasiado mujer para cualquier hombre respetable. Cuando Sarah Mackenzie subió a la plataforma de subasta, elevándose con sus 1.88 metros sobre todos los hombres de la multitud, pensó que su vida había terminado. Sus muñecas le dolían por la gruesa cuerda que las ataba. El sol le quemó la piel hasta que el sudor le corrió por el cuello y empapó el cuello del descolorido vestido azul que su madre había cosido años atrás. Los rostros la miraban fijamente, algunos sonriendo, otros susurrando, otros dándose la vuelta con lástima o disgusto. La voz del subastador resonó en el aire, fuerte y despiadada. La espalda fuerte sabe cómo manejar el arado. Podría trabajar sus campos el doble de rápido que cualquier hombre aquí. ¿Quién empieza la puja en 50 pesos? Sin manos, solo el crujido de la plataforma de madera bajo sus pies descalzos y el rumor sordo de una risa en algún lugar de la multitud. 40 entonces. Ladró el subastador, con la frente brillante. Vamos, amigos. Ella vale cada centavo. Demasiado grande para pasar por una puerta. Alguien gritó, y una carcajada cortó el aire como un cuchillo. Sarah mantuvo la vista fija en el polvo a sus pies. Hacía mucho tiempo que había aprendido a no sostener la mirada de un hombre a menos que quisiera problemas. 30 El subastador lo intentó de nuevo, con la desesperación invadiendo su voz. Un hombre con un chaleco roto se inclinó hacia adelante sobre la valla. No voy a pagar 30 para alimentar a un caballo con vestido. Más risas. Sarah apretó la mandíbula. Cada insulto era un latigazo, pero no les daría la satisfacción de estremecerse. Su padre se lo había enseñado antes de beber hasta la tumba. $20. Es mi último comienzo. Incluso las moscas que zumbaban alrededor de los corrales de ganado parecieron detenerse. Nadie se interesaba. El subastador suspiró y comenzó a bajar su mazo, y fue entonces cuando una voz profunda desde atrás cortó el calor. Cien giró la cabeza bruscamente hacia el sonido. Un hombre alto con un sombrero manchado de polvo estaba sentado en su caballo justo detrás. La línea de la cerca. Su voz era firme, su mirada oculta bajo el ala, pero su peso era inconfundible. El subastador parpadeó. Señor, dijo $100, repitió. Sin dudarlo. La multitud murmuró, confundida. ¿Por qué un hombre pagaría tanto por una mujer que nadie más quería? El mazo del subastador cayó con fuerza. Vendido al señor Elijah Carter. Sarah levantó la cabeza por primera vez. El nombre le sonaba. Todos los peones del territorio lo conocían. Poseía la mayor extensión de ganado en kilómetros a la redonda, pero decían que vivía allí solo desde que su esposa murió en un incendio en un granero 5 años atrás. Lo llamaban el rey solitario de Cedar Valley. Cuando la cuerda que le rodeaba las muñecas se soltó, Sarah flexionó los dedos, con la piel enrojecida y enrojecida, bajó de la plataforma, sintiendo las escaleras de la multitud quemándole la espalda. Elijah se bajó de su caballo y se paró frente a ella. No sonreía, pero tampoco se burlaba. ¿Sabes montar?, preguntó. Sarah asintió. Bien. Monta. El caballo castrado que le entregó era liso y negro, su pelaje brillaba incluso bajo el polvo. Al subirse a la silla, sorprendió a Elijah observándola, no como los demás, sino como si la comparara con algo en su mente. Salieron del pueblo en silencio, el sol poniente, tiñendo las colinas de oro. Ella no preguntó por qué la había comprado. Él no le dio la respuesta. Para cuando llegaron al rancho, ya había anochecido. La casa era amplia y sólida, la luz del porche brillaba como un faro en la oscuridad. El aire olía a heno y humo de leña, y a lo lejos, un coyote graznó. Elijah se bajó del caballo y ató las correas. Tú eliges la habitación del este. Aguas en la palangana. La cena está fría, pero está ahí. Hablaremos por la mañana. Sarah asintió, pero al entrar, vio un movimiento con el rabillo del ojo. Una sombra se deslizó junto al granero, demasiado rápido. Ser un perro callejero. Se le erizó la piel, pero no dijo nada. No conocía a este hombre ni sus problemas. Todavía no.
Comió en silencio, el pan duro pero saciante, las alubias con sabor a cerdo salado. Luego se tumbó en la estrecha cama de la habitación contemplando la luz de la luna que se reflejaba en el suelo. El sueño llegó lentamente. Fue el estruendo lo que la despertó. Cristales rompiéndose, una maldición en la oscuridad. Se puso de pie antes de pensarlo, con los pies descalzos en silencio sobre las tablas del suelo. Al final del pasillo, vio a Ilaiche forcejeando con dos hombres enmascarados en la sala principal. Uno de ellos empuñaba una pistola, el otro con un cuchillo que brillaba a la luz de la lámpara. Sin pensarlo, Sara se abalanzó, aferrándose al pesado atizador de hierro junto a la chimenea, y lo blandió con toda la fuerza que le habían dado años de trabajo agrícola. El hombre del cuchillo cayó al suelo con fuerza, disparando al techo. Ilaiche se giró, con los ojos muy abiertos, justo a tiempo de verla empujar al segundo hombre hacia atrás por la puerta con una fuerza que hizo temblar las bisagras. Desaparecieron tan rápido como llegaron, retumbando en la noche. Ilaiche se quedó allí, jadeando, mirándola fijamente. «Me acabas de salvar la vida», dijo en voz baja. Sara dejó el atizador y lo miró a los ojos. «Supongo que estamos a mano». Pero a medida que la noche se cerraba sobre ellos, supo que nada de esto estaba a mano. Ya no. A la mañana siguiente, el sol se elevó rojo sangre sobre Cedar Valley. Sara ya estaba afuera, con la respiración suspendida en el aire fresco, sacando cubos del pozo como si lo hubiera hecho allí toda su vida. Sintió la mirada de Ilaiche sobre ella desde el porche antes incluso de girarse. Él estaba de pie con una taza humeante en la mano, con aspecto más descansado de lo que debería ser un hombre que casi muere. «¿Duermes?», preguntó. Ella negó con la cabeza. No hacía falta. No sonrió, pero había algo en sus ojos. Algo que parecía respeto. Tomando un café, supo la verdad. Esos hombres no eran desconocidos, dijo Ilaiche, con la voz áspera por años de polvo y viento. Trabajan para Claror. El nombre cayó pesado entre ellos. Sara conocía las historias. Rohr dirigía una pandilla que desangraba a todos los rancheros. Quemar graneros, robar ganado y obligar a la gente a pagar por protección. Vinieron por mí, continuó Ilaiche, porque no le quise pagar el mes pasado. Ahora está dando ejemplo. A Sara se le revolvió el estómago. Ella había crecido viendo a hombres como Rohr destruir todo lo bueno de un pueblo. También aprendió que nadie se les había enfrentado y había sobrevivido. Entonces, ¿vas a esperar hasta que regrese?, ella preguntó. Primero. Voy a terminar mi café, dijo. Y por primera vez, la comisura de su boca se torció como si tal vez quisiera sonreír. Ella no se rió. Necesitarás a alguien que te vigile las espaldas. Su mirada se deslizó hacia ella, midiéndola lentamente. ¿Eso es lo que crees que eres? Mi segundo. Creo que soy la razón por la que no estás a 2 metros bajo tierra ahora mismo, dijo con firmeza. Durante un largo momento, el aire entre ellos fue todo silencio y cosas no dichas. Luego asintió una vez. Ensillémonos. Llevaremos la manada al norte antes de que lo intente de nuevo. El viaje hacia los pastos del norte fue tranquilo, salvo por el viento que silbaba entre la hierba. El valle se abrió a su alrededor, dorado a la luz de la mañana, y por primera vez en años, Sara sintió algo en el pecho que no era miedo ni vergüenza. Pero no duró. El ganado estaba inquieto, con el hocico en alto y las colas moviéndose. Ilaiche también lo vio. Desmontó, observando la línea de árboles. El sol se reflejaba en la desgastada empuñadura del rifle que llevaba colgado a la espalda. Fue entonces cuando llegaron. 6 jinetes, todo polvo y amenaza, cortando la hierba como un cuchillo en la seda. El propio Claror cabalgaba delante, delgado y sonriente, su sombrero negro proyectando su mirada y su sombra. «Vaya, vaya», gritó, lloviendo en su caballo. «Pero si es el rey solitario». «¿Y qué es esto? ¿Te compras un guardaespaldas? Parece que podría partirme en 2». Sara no se inmutó. Había aprendido a no ceder. Hombres como él, la satisfacción. «Lleva a tus muchachos de vuelta por donde viniste, Rohr». Ilaiche dijo con calma, pero con firmeza.
La sonrisa de Roar se ensanchó. ¿O qué? ¿Vas a echarme a tu mascota encima? Los hombres detrás de él rieron entre dientes, pero la sangre de Sara ya latía con fuerza. No se movió, no parpadeó, solo esperó el momento. Llegó rápido. Roar asintió levemente y sus hombres avanzaron. El rifle de Ilaiche disparó un chasquido, derribando al jinete líder. La bota de Sara golpeó el buey y ella montó en un solo movimiento, su caballo saltando hacia adelante como si hubiera estado esperando esto. Golpeó al primer hombre en el pecho con el hombro lo suficientemente fuerte como para derribarlo de la silla, luego giró para evitar que otro alcanzara a Ilaiche. La pelea fue rápida, brutal. Polvo, cascos y gritos llenaron el aire. Cuando el último hombre cayó hacia los árboles, agarrándose un brazo sangrante, Roar se quedó donde estaba, sonriendo como si todo esto fuera un juego. «Ya has tomado tu decisión», dijo en voz baja. «¿Y tú?» Sus ojos encontraron a Sara deslizándose sobre ella como aceite. «Acabas de pintarte una diana en la espalda, tan grande como Texas». Se marcharon, dejando la amenaza flotando en el aire como el olor a pólvora. Ilaiche se volvió hacia ella, con la mandíbula apretada. «No tenías que hacer eso». «Sí», dijo ella, respirando con dificultad. «Lo hice». Por un instante, algo cambió en sus ojos, como si la viera no solo como la chica de la subasta, sino como alguien que pertenecía allí. Esa noche, el rancho estaba tranquilo, pero ninguno de los dos durmió. Sara yacía en su estrecha cama, mirando al techo, escuchando a los grillos afuera. En algún lugar del pasillo, una tabla del suelo crujió. Alargó la mano para coger el pesado atizador de hierro que estaba junto a su cama, el mismo que había usado la noche que llegó. El sonido se escuchó de nuevo. Lento, cuidadoso. Se levantó, descalza, en silencio en el suelo, dirigiéndose a la sala principal. La luz de la luna se derramaba por las ventanas, plata sobre la madera. Ilaiche estaba junto a la puerta, rifle en mano, sus ojos se posaron en la oscuridad más allá del porche. «Están ahí fuera», dijo en voz baja, observando. Ella se acercó a él. El aire fresco de la noche le rozaba la cara mientras escudriñaba las sombras. En algún lugar, los hombres de Rorunk esperaban. La voz de Ilaiche era baja, casi para sí misma. «No sé por qué te compré ese día, Sara, pero empiezo a pensar que no fue casualidad». Su corazón latía con fuerza, pero no respondió. En la oscuridad, un coyote aulló, y el sonido parecía menos natural y más una promesa. Y entonces supo que la verdadera lucha ni siquiera había comenzado. A la mañana siguiente de la larga y tensa noche, el aire se sentía más denso, como si el propio valle supiera que se avecinaban problemas. El cielo era un pálido gris, y el ganado se movía nervioso en los pastos. Sara estaba de pie en el porche con una taza de café, escudriñando la copa de los árboles. No podía quitarse la sensación de que cada susurro de las hojas significaba que alguien la observaba. Ilaiche salió tras ella. Sus botas golpeaban suavemente las tablas. «Quizás tengamos un día antes de que lo intente de nuevo», dijo. Su voz era tranquila, pero con una tensión que ella no había percibido antes. «Podemos empacar e ir a ver al sheriff en Redwater». «Y no», interrumpió Sara. «Si nos vamos, él gana». «¿Crees que el sheriff se enfrentará a Claror? Lleva años haciendo la vista gorda». Ilaiche la observó. Las tenues arrugas en las comisuras de sus ojos se intensificaron. «No eres de aquí, pero hablas como si ya hubieras pasado por esto». Miró más allá de él, hacia el horizonte polvoriento. «Sí. Mi padre no le pagaría ni una sola vez a un hombre como Roar. Le costó todo». Durante un largo instante, ninguno de los dos habló. Entonces Ilaiche asintió lentamente. «De acuerdo. Entonces nos plantamos». Pasaron el resto del día preparándose. Sara reparó las bisagras rotas de las puertas del granero, tendió cuerda nueva en las puertas del corral y afiló el hacha de mango largo hasta que su filo brilló al sol de la tarde. Ilaiche cargó los rifles y guardó la munición a mano en el porche y dentro de la casa. Al caer la tarde, el rancho estaba tranquilo, demasiado tranquilo. Incluso el zumbido habitual de los insectos parecía haber disminuido.
Sara estaba en el granero, pasando la mano por el cuello del caballo negro de Ilaiche cuando oyó el lejano ruido sordo de cascos. Lento, deliberado, como el tic-tac de un reloj, en cuenta regresiva hacia algo inevitable. Salió a la luz del sol, protegiéndose los ojos. 6 jinetes emergieron de la línea de álamos, avanzando a paso tranquilo, como si fueran dueños de la tierra que cruzaban. Ror estaba al frente otra vez, pero esta vez no sonreía. Ilaiche salió de la casa con el rifle en la mano. Atrás, murmuró, pero Sara lo ignoró y caminó hasta ponerse a su lado. Ror frenó su caballo justo fuera de la cerca. Carter, dijo con voz grave. Ya te divertiste. Ahora me entregarás a la niña. Dame los pastos del norte, y quizá te deje quedarte con el resto. La voz de Elías era firme. No va a pasar. La mirada de Ror Unk se deslizó hacia Sara, curvando el labio. Tienes espíritu. Te lo concedo. Pero el espíritu no detiene una bala. La mandíbula de Sara se tensó. Ser cobarde tampoco lo es. Los hombres. Detrás de Ror se movieron en sus sillas, murmurando. Uno de ellos escupió al polvo. La tensión se ajustó más, estirándose tan delgada como un alambre. La sonrisa de Ror Unk regresó, lenta y fría. Como quieras, dio un silbido agudo, y más jinetes aparecieron entre los árboles. 10, quizás 12, rodeando el rancho en un círculo cada vez más estrecho. El corazón de Sara latía con fuerza, pero sus manos estaban firmes mientras agarraba el hacha. Ilaiche dio un paso adelante con el rifle apuntado. El primer disparo atravesó el aire e hizo que uno de los hombres de Ror cayera de su silla. Se desató el caos, los disparos gritaban con el estruendo de los cascos. Sara se movió sin pensar, agachándose detrás de la cerca del corral mientras las balas astillaban la madera. Ella abrió la puerta de par en par, liberando a un par de novillos aterrorizados que corrieron directamente hacia el camino de 2 jinetes, derribándolos. Elías disparó una y otra vez, cada disparo medido y deliberado. Sara vio que un hombre se acercaba por detrás con la pistola en alto y cargó contra él, golpeándolo con la parte plana del mango del hacha en las costillas. Cayó con fuerza. El arma se deslizó hacia el polvo. La pelea se extendió por todo el patio, cada sonido se magnificó. El estallido de los rifles, el grito de un caballo herido, la respiración entrecortada en su propio pecho. Ror permaneció en la silla, gritando órdenes, pero sus hombres estaban vacilando. Entonces oyó algo como si se encendiera una cerilla. Se giró y vio a uno de los miembros de la pandilla presionando una antorcha encendida contra el costado del granero. Las llamas lamieron las tablas secas en segundos y el calor se expandió en oleadas. ¡No!, gritó, corriendo hacia allí. Ella agarró un barril de agua y lo arrojó con un gruñido que hizo que el agua saliera a borbotones sobre las llamas. El vapor silbó. El humo le picó en los ojos, pero el fuego se extinguió antes de poder destruir el edificio. Cuando miró hacia atrás, Ilaiche estaba en el suelo, con sangre manchando su camisa. Ror se dirigía directamente hacia él, revólver en mano. Algo dentro de Sara se quebró. Ella corrió y cada paso devoraba el terreno entre ellos. Ella golpeó el costado del caballo de Ror y el impacto lo hizo caer de la silla. Se estrellaron contra el polvo y su arma giró fuera de su alcance. Él se acercó y golpeó, pero ella era más rápida y más fuerte. Su puño impactó contra su mandíbula. Entonces su rodilla se clavó en su costado. Él jadeó, buscando a tientas el cuchillo que llevaba en el cinturón, pero ella lo pateó y plantó la hoja del hacha en la tierra al lado de su cabeza. «Sal de aquí», dijo con voz baja y letal. «Vuelve aquí y lo terminaré». Por un momento, sus ojos se clavaron en los de ella. Entonces escupió sangre, se puso de pie tambaleándose y silbó para llamar a sus hombres. Uno a uno, se retiraron y desaparecieron entre los árboles. Sara se volvió hacia Elías y se arrodilló a su lado. «No te morirás por mí», dijo, presionando sus manos sobre la herida. Sus ojos encontraron los de ella, el dolor y el orgullo se mezclaban allí. «Luchas como si pertenecieras aquí», susurró. Y por primera vez, se permitió creerlo. El patio estaba en silencio,
salvo por el suave gemido del viento y la respiración agitada del ganado encerrado en el pasto lejano. El humo flotaba en el aire proveniente del incendio del granero moribundo, enroscándose en finos hilos grises hacia el cielo pálido. Sara se arrodilló en el polvo junto a Elías, con las manos todavía presionadas contra la sangre en su camisa. «Quédate conmigo», dijo ella con voz firme como si Schir pudiera retenerlo allí. Él hizo una mueca, pero no apartó la mirada de ella. «No me voy a ninguna parte». Se movieron lentamente hacia el porche, con el brazo sobre los hombros de ella, su peso pesado, pero sólido. Cada paso parecía como si llevara el peso de las últimas 24 horas. Siendo comprado, las peleas, el fuego, la forma en que ella se había interpuesto entre él y la bala de Rohr. Ella nunca se había sentido más viva ni más segura de algo que cuando lo acompañó a través de esa puerta. Una vez dentro, lo ayudó a sentarse en una silla y le trajo una palangana con agua. Sus manos estaban firmes mientras limpiaba la herida, pero por dentro todavía estaba en la lucha, todavía escuchaba los cascos y los gritos. Ilaiche la observó en silencio, con la mandíbula apretada por el dolor. «No tenías por qué hacer lo que hiciste allí», dijo finalmente. «Rohr es el tipo de hombre que pasará el resto de su vida queriendo ajustar cuentas». Ella sostuvo su mirada. «Y tú eres el tipo de hombre que lo enfrentaría solo. No estoy hecho para quedarme de brazos cruzados y observar». Entonces algo pasó entre ellos. No solo gratitud, sino comprensión. Dos personas que habían vivido en sus propias sombras durante demasiado tiempo, ahora se encuentran en el mismo punto de luz. Pasaron los días. El rancho volvió a su ritmo, pero se sentía diferente. Más silencioso en algunos aspectos, más fuerte en otros. Las manos que trabajaban para Ilaiche comenzaron a mirar a Sara de otra manera, no como la extraña niña gigante de la subasta, sino como alguien que se había ganado su lugar allí. Se levantaba con el sol, trabajaba con el ganado, arreglaba las cercas y cada noche, cuando las linternas ardían lentamente, sorprendía a Ilaiche observándola desde el otro lado de la mesa. Como si todavía estuviera tratando de descubrir qué giro del destino la había traído hasta allí. Una tarde, después de que el rebaño fue conducido al interior y el patio quedó en silencio, Ilaiche se unió a ella en el porche. El cielo era un resplandor rojo y dorado, el tipo de atardecer que hacía que la tierra pareciera interminable. Se apoyó en la barandilla, con el sombrero en las manos. «Ya lo sabes», dijo lentamente. «Te compré ese día porque pensé que te estaba haciendo un favor. Para protegerte de peores manos. No me lo esperaba», dijo, meneando la cabeza. «No esperaba que fueras tú quien me salvara». Sara sintió que un calor se extendía por su pecho. «Supongo que eso nos pone en paz». Entonces él la miró y había algo en sus ojos que ella no había visto antes. Algo que hizo que su corazón latiera un poco más rápido. «No es cuadrado», dijo. «Ni por asomo». Se instaló un silencio entre ellos, no incómodo, pero pesado por todo lo que no se había dicho. En algún lugar en la oscuridad, un coyote llamó, su grito se extendió largo y solitario a través del valle. «Podrías irte», dijo en voz baja. «No te detendría. Después de lo que has pasado, te has ganado tu libertad 100 veces más». Pensó en la carretera, en el patio de subastas, en todos los lugares a los que podía ir y en cómo ninguno de ellos se sentía como un hogar. «Podría», dijo ella. «Pero no lo haré». Ahora se giró para mirarla completamente. El último rayo de sol pintaba su rostro con una luz cálida. «¿Por qué?» «Porque por primera vez en mi vida», dijo, «estoy en un lugar donde no. Solo me toleran. Me necesitan. Me quieren». Ante eso sus ojos se suavizaron. Y antes de que ella pudiera apartar la mirada, él se acercó. Lo suficientemente cerca para que pudiera sentir su calor en el aire frío. «Sara», dijo, y su nombre sonó áspero en su garganta. «Tienes un lugar aquí por el tiempo que quieras». El viento agitaba su cabello, llevando el aroma de salvia y humo de madera entre ellos. Ella no se movió cuando su mano subió para ahuecar su mejilla, o cuando su pulgar quitó una mancha de polvo de su piel, y cuando él se inclinó, ella lo encontró a mitad de camino, el beso suave pero seguro,
El tipo de beso que se sentía menos como un final y más como el comienzo de algo por lo que vale la pena luchar. Los días que siguieron no estuvieron exentos de sombras. La amenaza de Roar-Unk todavía se cernía sobre ellos como una tormenta en el horizonte. Pero algo había cambiado. Trabajaban uno al lado del otro, compartían café por las mañanas y por las noches. Cuando el cielo oscurecía, se sentaban juntos en silencio, sin necesitar palabras. Sara había llegado a Cedar Valley como una propiedad, una chica demasiado grande para que alguien la quisiera. Ahora, cuando miró a Ilaiche Carter, no vio al hombre que la compró. Ella vio al hombre que estaba a su lado sangrando a su lado y le dio una razón para quedarse. Y en aquella tierra amplia e inquieta que valía más de $100. Valió todo la pena. Y así fue como la chica que nadie quería encontró su lugar. No en una subasta, sino en el corazón del hombre que más la necesitaba. Si sentiste esta historia igual que yo mientras la contaba, deja un comentario a continuación con tu momento favorito. No olvides presionar el botón de suscripción y activar la campana de notificaciones para que nunca te pierdas la próxima historia que espera ser publicada.